un procedimiento de intereses. La comunicación en los medios tradicionales, llámese televisión, radio y periódicos, está cada vez más condicionada a intereses, a compromisos. Por ejemplo, al cumplirse el segundo aniversario del inicio de la gestión de Luis Abinader, los medios de comunicación con tiempo vienen diseñando escenarios para evaluar la gestión. Pero en República Dominicana los medios dependen mucho de los gobiernos, sobre todo la televisión, la radio, los periódicos. El cliente mayor es el gobierno, la publicidad del gobierno. Y cuando los gobiernos están en sus inicios, y todavía ahora es que llega a la mitad, desde los medios se cuidan mucho en evaluar la gestión. Y por lo regular montan escenarios donde llevan 5 o 6 panelistas, buscan 3 que respondan al oficialismo, quien modera, condiciona el debate para que el gobierno no se sienta mal y no le vayan a quitar la publicidad. Buscan algún académico para que contrarreste la argumentación de Bonanza, y se va montando un contenido de comunicación que cada vez despierta menos interés en la gente, porque ya la gente lo sabe. Entonces, lo que está emergiendo es esa comunicación en redes sociales, donde las mentes críticas montan sus canales, sus medios de comunicación, para expresar lo que ven, lo que sienten y lo que perciben sin condicionamiento. Porque uno como académico, uno ya no quiere que lo sigan utilizando. Precisamente eso es lo que hago en el día de hoy. Voy a dar mi versión sobre la gestión de gobierno de Luis Abinader al arribar a su segundo año. Hay palabras y frases claves que utilizan los políticos para evaluar la gestión de los gobiernos. Siempre los que están en la oposición dicen, no llenó las expectativas, inclusive sin escuchar el discurso. Otros dicen, pintó un país, un mundo que no tiene relación con la realidad que vive la nación. Lo del oficialismo siempre dicen que han transformado y lo han logrado todo. Pero el punto es que esas noticias cada día menos gente le interesa. Porque los del gobierno defienden sus intereses y los de la oposición por lo regular atacan sin evaluar. Entonces hay que darle a esto un enfoque más objetivo. Los gobiernos por lo regular tienen aciertos y tienen desaciertos. Desde mi punto de vista, este gobierno de Luis Abinader hoy cumple 2 años de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, los errores han sido mayores que los aciertos. Hay más cosas negativas que positivas en estos 2 años de gestión. El gobierno se aferra a un ministerio público independiente como su principal logro. Pero ese es el ministerio público del gobierno pasado, inclusive, porque Jenny Berenice y Camacho hicieron carrera en el ministerio público en los gobiernos del PLD. Y la maestra Miriam Germán viene de la Suprema de los gobiernos del PLD, del Consejo Nacional de la Magistratura que controló el PLD. El gobierno presenta como un gran logro el turismo. El gobierno presenta como un gran logro el hecho de que manejó bien la pandemia del COVID. Pero los fracasos han sido mucho mayores.
porque ese manejo a la pandemia del COVID, ahí se derrochó demasiado dinero. Eso se pudo hacer bien o mejor, quizá con el 50% del dinero que se gastó. Porque nada más la millonada de dólares en vacunas que se votaron porque se compró más vacuna de la cuenta. Se pudo manejar con menos dinero, con endeudar menos al país, con menos gastos. El gobierno no puede presentar logros en educación, porque inclusive acaban de nombrar a un nuevo ministro, Ángel Hernández, y dijo que la inversión en educación se va al zafacón y que los 250,000 empleados y funcionarios que tiene el ministerio, también eso como que son inútiles, que no aportan nada. O sea, pintó el sistema educativo como un fracaso total. Es probable que hoy el presidente Abinader diga lo contrario y presente aciertos en el manejo de la educación en la pandemia. Pero ¿cómo es que nombra como ministro a alguien que su primer mensaje es para decir que el sistema es un fracaso total? Y el saliente ministro, que fue el jefe de campaña de Abinader, salió muy mal parado del ministerio por todos estos escándalos, falta de transparencia. O sea, hubo un desorden que a su debido tiempo habrá que esclarecer. Pero parece que él no pudo manejar el cargo, la función. No estuvo a su alcance, no estuvo bajo su dominio. La delincuencia crece, el crimen crece, la inseguridad crece. El sector agropecuario no está bien, porque la prioridad de este gobierno es el turismo, porque los intereses del grupo que gobiernan están en el sector turístico. Esa es su prioridad. Pero lo que se está comiendo a la gente es la inflación. El nivel de vida se deteriora, la calidad de vida se deteriora. La clase media y la clase pobre, sin excepción, están peor ahora que en el gobierno anterior. Porque si una gente dedicaba en el 2019 o 2020 30,000 pesos, por ejemplo, para la alimentación de su familia, y ahora tiene que dedicar 60 o 70,000 pesos. Si duplicó sus ingresos, lo multiplicó, no es problema. Pero es que aquí los salarios no han sido revisados, el poder adquisitivo se redujo considerablemente. Entonces la gente lo que ha ido perdiendo es calidad de vida en la alimentación, en la salud, en la vivienda, en el disfrute de los tiempos de calidad. Entonces, en lo que vamos a escuchar por lo regular, no es la evaluación real la que va a aflorar en los medios de comunicación. Porque es que los medios de comunicación no solamente están atados y vinculados a un gobierno que apenas llega a la mitad, sino que en medio de la crisis el gobierno invirtió mucho en la comunicación. Ese mismo ministro de Educación saliente, la cantidad de millones que recibieron, sobre todo los dueños de canales, de emisoras, los dueños de espacios, gente que se vinculó a la campaña del PRM y recibió dinero en un solo año de educación, con qué vivir por mucho tiempo, sin preocupación y sin problemas. Están comprometidos con el gobierno, la mayoría. Entonces quieren montar escenarios para coger a uno de relajo, sabiendo uno que ellos están comprometidos y que el gobierno le ha pagado muy bien. Y que no van a tolerar ni a permitir crítica muy fuerte con objetividad a una gestión de la que ellos están lucrando y de la que son parte integral
en el reparto de los beneficios. Pero hay otra realidad. El hecho de que la comunicación básicamente se nutra de la publicidad de los gobiernos hace que sea al final de los gobiernos cuando los medios se pongan más críticos. Porque ellos lo que dicen es todavía tenemos que sacarle, no nos podemos arriesgar. Cuando ellos ven que los gobiernos, el oficialismo va a perder, entonces se van alineando con la oposición, porque ya el oficialismo al final no le puede sacar el cuerpo, no le puede quitar la publicidad al final, porque si se la quita, entonces lo sueltan en banda al gobierno y es peor. Entonces ya tiene que dejarle las teteras, pero también el que viene le agradece que ellos le dieron la mano. Estos 2 años de gobierno no han sido gananciosos para la mayoría de la población dominicana. Independientemente del paraíso que pinta el presidente Luis Abinader, la gran verdad es que la mayoría de la gente está peor que como estaba en el 20 y en el 19. Y en esa mayoría, como dice Ramón Alburquerque, están incluidos la base del PRM, el liderazgo medio del Partido Revolucionario Moderno. Porque los PRMistas cuando van a un supermercado, a ellos no le dan precios más baratos. Cuando los PRMistas van a una estación de gasolina, no le venden la gasolina más barata. Cuando los PRMistas van a una farmacia, no le venden la medicina más barata. Entonces, no se puede ocultar tampoco que este es el gobierno a que le han renunciado más funcionarios. ¿Por qué tanta renuncia de funcionarios? Este es el gobierno que ha despedido más funcionarios por corrupción y escándalo en los primeros 2 años. Entonces, si se va a evaluar, hay que tomar en cuenta todo esto. Nosotros le deseamos éxito al gobierno, y el deseo de todo buen dominicano es que un gobierno lo haga bien. Porque cuando un gobierno lo hace bien, gana toda la sociedad, gana todo el país. Ahora lo que no aceptamos es que se quiera presentar como éxito y como una bondad, algo que en los hechos no es así. Esto va de mal en peor en sentido amplio de la palabra. Porque ese mismo Ministerio Público, independiente entre comillas, que le ha llevado la agenda política y electoral al oficialismo, porque se mueve en función de coyuntura para generar clima de opinión y ayudarle al gobierno a mantener niveles de aprobación. Ha sido indiferente en los casos de corrupción del gobierno, porque aquí los funcionarios lo votan por corrupción, renuncian por corrupción y PECA no lo llama. No se inician procesos, todo se va al olvido. Entonces, esto han sido 2 años de aprendizaje y ese aprendizaje le ha salido muy caro al pueblo dominicano porque cada día vive peor, pero ese aprendizaje también ha llevado a la República Dominicana a unos niveles de endeudamiento muy fuertes, muy fuertes. Cuando haya que comenzar a pagar los intereses de todo ese dinero que se tomó prestado. Yo no sé cómo este gobierno lo va a manejar, porque este es un gobierno que no sabe ser austero, un gobierno que derrocha excesivamente, derrocha lo que toma prestado, pero que eso después hay que pagar. Entonces, nosotros no estamos optimistas sobre un buen desempeño de esta gestión en los años que faltan. Porque hay que señalar que el presidente Luis Abinader no ha logrado que su gabinete sea cohesionado en torno a la visión de él. Porcentaje importante de funcionarios tienen su propia agenda, su propio propósito, su propia meta. Han ido al gobierno a lo de ellos. Y si en los primeros 2 años Abinader no ha logrado hacer una sinergia de visión,
Lo va a lograr menos en el tercer y en el cuarto año, porque ahí es cuando realmente los gobiernos se les complica todo, en el tercer y en el cuarto año. Cuando ven el calendario que se acerca la hora de partida, cada quien se pone en lo suyo. Cuando evaluamos la gestión en todos los gobiernos, siempre el tercer año es peor que el segundo y el cuarto año es peor que el tercer año. Así es que lo que se ve venir para la República Dominicana no es bueno, independientemente del buen deseo que pueda tener el presidente Luis Abinader, quien llegó a la presidencia de la República como un producto, un liderazgo de coyuntura, pero que en su propio partido y en la alianza que le sirvió de base para llevarlo al poder, ahora no disciernen ni aceptan las directrices de visión que el propio mandatario traza. Así es que lo que vemos es una sociedad que comienza a preocuparse, un empresariado que comienza a preocuparse, unos sectores que invirtieron mucho dinero en una campaña electoral que quieren que le devuelvan su cuarto. Escúchenlo bien, que quieren que le devuelvan su cuarto. Entonces, en medio de todo esto, este gobierno, este presidente declara un interés por la reelección antes de llegar a su segundo año, que es algo que no se entiende. Porque primero, la primera prioridad debe ser hacer un buen gobierno, concertar con la sociedad las políticas necesarias para el relanzamiento de la economía, para el desarrollo en sentido amplio de la palabra. Entonces, desde mi punto de vista, esta gestión ha sido más negativa que positiva. Si lo fuera a calificar como si fuera a evaluar a un alumno, para mí el gobierno de Luis Abinader y el PRM se quemó en el primero y se quemó en el segundo año.